Oye, Andy, ¿hiciste la tarea de las gráficas senoidales? La verdad es que lo intenté, pero no logré entender cómo funcionan los números complejos. ¿Sabes? Yo ayer terminé de leer un libro acerca de los números imaginarios, pero tampoco la entendí. Mira, ahí van a entrevistar al profe Ismael y va a hablar sobre los números complejos. Vamos a ir a escucharlo. Vamos. Buenas tardes, ingeniero Ismael. Le agradecemos por haber estado presente, por haber aceptado a grabar esta entrevista. Para empezar, me presento, soy Jesús Arao, ella es mi compañera Aide, y quisiéramos que se presentara brevemente y nos hable un poco de su experiencia en el campo de la ingeniería biomédica. Ok, pues yo soy el ingeniero Ismael Pérez, soy ingeniero biomédico, egresado del Tecnológico de Mérida. Trabajé un tiempo en la parte de ingeniería clínica como especialista de producto, enfocado en los dispositivos de monitorización, termorregulación y ventilación. Posteriormente trabajé para Infra del Sur como ingeniero clínico especializado en dispositivos de ventilación y también tengo experiencia en el campo de la investigación. Hice mi tesis en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas a Sistemas. Mi tesis consistió en hacer un simulador biológico que básicamente pudiese ayudarnos para ver si un parásito que se llama Trypanosoma cruzi puede ser detectado mediante ultrasonido. También he fungido como sinodal y como evaluador de proyectos para la SOMIC, para el Congreso de Ingeniería Biomédica, en el área de biosensores y bioinstrumentación, y pues he tomado algunos cursos relacionados con bioinstrumentación y biosensores. Ok, muchas gracias. Vemos que ha tenido una larga trayectoria en este campo. Bueno, el objetivo de esta entrevista, profe, es poder entender un poco sobre cómo podemos aplicar los números complejos, los números imaginarios en la ingeniería biomédica. Entonces, en términos sencillos, ¿nos puede explicar qué son los números complejos? ¿Cómo podemos utilizarlos? Sí, básicamente un número complejo es un truco matemático. Un número complejo surge de combinar dos tipos de números, un número que le llamamos real y un número que le llamamos imaginario. Que de hecho el término imaginario surge el primer enunciado fue René Descartes. En uno de sus tratados él utiliza el término imaginario para denominar las raíces de números negativos. Los números imaginarios surgen de problemas de medir longitudes, áreas, etc. Cuando tú mides una longitud, obviamente solo puedes tener números positivos. Por ejemplo, si yo midiese la longitud de esa mesa, solo pudiese medir números positivos. Pero resulta que para solucionar algunas ecuaciones, quedaba la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces a eso le llamaban los matemáticos números imposibles, números imaginarios. Pero después surgieron nuevos matemáticos del siglo XVIII, siglo XIX, como Euler, como Gauss, etcétera, que empezaron a notar que esos números sí tenían propiedades. Y fueron los físicos los que le dieron un uso más difundido a esos números imaginarios. Descubrieron que cuando se combinan propiedades de los números reales con propiedades de los números imaginarios, se crean los números complejos. Ok, muy interesante, gracias. Ahora bien, ¿podría hablarnos brevemente cuáles son algunas de las aplicaciones específicas que se pueden encontrar en el área de ingeniería biomédica con los números complejos? Sí. Hablando de las aplicaciones de biomédica, tenemos que hablar de las aplicaciones de ingeniería. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos componentes pasivos como resistencias, capacitores, inductores, una parte del comportamiento de esos dispositivos electrónicos pueden ser representados mediante números reales. Por ejemplo, en la resistencia tenemos un valor de resistencia que se utiliza en la ley de Ohm. Pero resulta y resalta que cuando nosotros estamos trabajando con señales ondulatorias, señales que van a empezar a ondular, como las señales senoidales, cosenoidales o cualquier señal periódica que nosotros utilicemos, empiezan a aparecer características que no podían ser explicadas con los números reales. Y empiezan a tener interacciones con las señales dependiendo de su frecuencia, es decir, dependiendo del número de veces que se repite la señal.
Entonces, desde ese punto, todas las interacciones que nosotros tengamos con elementos como capacitores, inductores o resistencias, en el diseño de nuestros circuitos van a requerir una explicación con números complejos. Por ejemplo, hay ciertas enfermedades que podemos modelar de forma matemática en el dominio del tiempo, pero hay otras enfermedades como la respiración de Cheyne-Stokes, en donde la respiración de Cheyne-Stokes, nosotros vamos a tener una respiración normal y vamos a tener respiraciones alteradas, en donde el paciente inspira, pero tiene una pequeña alteración en la forma en cómo está respirando. Esas respiraciones no pueden ser explicadas desde el dominio del tiempo, sino desde el dominio de la frecuencia. Y para tener esas explicaciones, tenemos que también utilizar números complejos. Otra cosa es, por ejemplo, cuando nosotros estamos diseñando elementos de filtrado, elementos que van a filtrar o que van a mejorar una señal, como vamos a interactuar con la frecuencia de la señal, también los números complejos van a estar. O cuando queremos medir, por ejemplo, características como la bioimpedancia, que es la resistencia que nosotros tenemos y que se puede usar tan sencillo como una báscula en un consultorio de un nutriólogo. La bioimpedancia va a medir la resistencia que oponen ciertos tejidos y en base a eso puede diferenciar qué es agua, qué es músculo y qué es grasa. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones de los números complejos. Ok, entonces, esto quiere decir que podemos representar sistemas médicos o biológicos con números complejos, ¿no es así? Sí, podemos representar sistemas biológicos que interactúen con la frecuencia como números complejos. Es correcto. Ok. Compañera, ¿quisieras preguntar algo? Sí, bueno, en cuanto usted mencionó que los números complejos son como un truco. Y entonces, ¿cuál es la ventaja o en qué nos ayuda de usar de estos números complejos a comparación con los enfoques matemáticos convencionales que ya hay? Más que ventajas, cada uno nos da una diferente perspectiva. Es decir, ahorita que los estoy viendo de frente, no es lo mismo que te tome una foto de frente a que si voy de un lado y te tomo una foto de perfil. Voy a tener diferentes perspectivas. No cambian ustedes. Por ejemplo, si yo te tomo una foto a Jesús o a ti, no cambia el hecho de que la foto es de ustedes, pero estoy viendo diferentes partes. Eso sucede con los números complejos. Los números complejos, como dirían por ahí, nos dan acceso a habilidades que muchos considerarían poco naturales. Esos números complejos nos dan una perspectiva desde el dominio de la frecuencia. Nosotros normalmente en nuestras gráficas estamos acostumbrados a ver en el dominio del tiempo, y el eje X siempre lo graficamos en el tiempo y el eje Y siempre es alguna función del tiempo. Pero realmente los números complejos nos dan acceso a ver cómo se está modificando la frecuencia. Y por ejemplo, un SG, un EMG, ¿cuáles son las frecuencias que contienen esas señales? ¿Para qué? Para que nosotros podamos descartar las señales de un paciente sano de un paciente enfermo, por ejemplo. O para que nosotros podamos estudiar cómo reacciona un fenómeno, cómo reaccionan, por ejemplo, las arterias. Las arterias, cuando se ocurre la sístole y la diástole, también emiten cierta frecuencia de latido. Entonces, esa frecuencia también la podemos caracterizar por medio de los números complejos. Entonces, nos dan otra perspectiva. No es que sea mejor o peor que otros análisis matemáticos, sino que nos dan otra perspectiva complementaria para poder comprender ciertos fenómenos. Ok. Y ya para concluir, ¿cómo nos recomendaría a nosotros, alumnos que apenas estamos empezando en esta licenciatura, cómo nos recomienda o cuál cree que sea la mejor manera de que aprendamos a aplicar los números complejos en la ingeniería biomédica? Leyendo, o sea, porque muchas veces los libros de matemática pura contienen la gramática, es decir, cómo debo de operar los números complejos, pero no contienen qué representan esos números complejos. Entonces yo creo que leyendo otro tipo de libros, no necesariamente de matemática pura, sino de física, les va a abrir más el panorama y sobre todo preguntarse qué hay más allá. Todo parte de una pregunta inocente. No crean que a nosotros también, nuestra generación, hablo nosotros como nuestra generación, nos enseñaron qué eran los números complejos, sino nos dieron las bases matemáticas.
Nosotros ya cuando nos fuimos especializando vimos qué eran los números complejos y una pregunta inocente llevó a otra. O sea, la primera pregunta que nos nació cuando teníamos nosotros un filtro es, ay, chin, ¿y de dónde sale eso? ¿Y qué representa eso? Y después vimos que había que usar una variable compleja, S. Ah, pero ¿qué significa esa S? ¿De dónde sale? Y ya es cuando ahí vimos que una parte es la frecuencia angular y otra parte es la atenuación que voy a tener. Entonces, poquito a poquito, y de ahí fuimos, ajá, ¿y qué más puedo hacer con eso? ¿Qué otro modelo matemático puedo hacer? Ah, bueno, es que los pulmones parecen capacitores. Y como los capacitores manejan frecuencia o trabajan con la frecuencia, también los pulmones pueden ser representados con números complejos. Ah, y si los números complejos me sirven para representar órganos sanos, es decir que también me pueden representar órganos que no estén funcionando correctamente. Y la respuesta fue sí. Entonces es ir de una parte a otra, pero tiene que nacer esa curiosidad de ustedes. Tiene que nacer esa curiosidad de ustedes y de ir más allá de lo que nosotros les decimos en clase en muchas ocasiones. Si no tienen esa curiosidad, pues por muy buenos que sean sus profes, por muchas actividades como esta, que la verdad es que creo que es la primera vez que se hace, ojalá que haya más actividades como esta, no van a poder desarrollar todo su potencial. Entonces tienen ustedes que buscar por su cuenta. Obviamente nosotros les podemos guiar. Y si tienen alguna duda, oye, ¿sabes qué? No entiendo esa parte matemática, porque es una parte muy, muy matemática. Tienen que desarrollar también esos skills de las matemáticas. Y sobre todo tienen que ver las matemáticas como un lenguaje que me sirve para describir algo. Si no las entienden así, no les van a ver la importancia. Pero el día que ustedes hagan match y que vean que las matemáticas son otra forma en que la naturaleza nos está contando una historia. Muchas de las cosas que son estériles por sí mismas en los libros de matemática pura van a tomar mucho sentido. Entonces vean eso, las matemáticas como un lenguaje, y si es un lenguaje tengo que explorar todas sus vertientes y hacerme preguntas inocentes. Siempre esas preguntas me van a llevar a algo más. Y después que ya sepan la respuesta, debo de pensar qué más, qué más, y qué más, y qué más. Bueno, le agradecemos su tiempo, ingeniero Ismael. Esperamos poder seguir aprendiendo y obteniendo conocimiento sobre este tema. Y hasta aquí terminaría esta sesión de entrevista. Perfecto. Gracias. Los números complejos, como menciona el profesor Ismael durante la entrevista, son nada más y nada menos que un panorama completamente diferente de ver las cosas. Los números complejos no son ni mejores ni peores que otros análisis matemáticos, sino que estos son una herramienta que nos ayudan a nosotros como ingenieros a hacer una representación y a tener una explicación de cómo es que funcionan algunos sistemas como los sistemas fisiológicos. Es decir, vamos a hacer una representación de cómo es que funcionan dichos sistemas. Todo esto mediante las señales que recibimos de los sistemas fisiológicos, en que estas señales van a trabajar bajo una frecuencia o bajo el dominio de una frecuencia, y esta frecuencia y estas señales van a ser analizadas, van a analizarse los cambios y se va a analizar el comportamiento, ya que la frecuencia trabaja con una parte imaginaria y una parte real, que es la que hace que se formen los números complejos.